En nuestra edición central vamos con la clave mediática. Vamos a hablarles de que Venezuela es objetivo de una guerra híbrida que incluye los espectros mediáticos y psicológicos. La narrativa de Estados Unidos se agudiza luego de que el imperio duplicara la recompensa de $50 millones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha sido vinculado falsamente con el narcotráfico. Pero esto no es todo. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que los venezolanos comen animales de zoológicos para reforzar su relato de que el país está en caos. Pero bueno, esta y otras cosas más, vamos a verla y después hacemos el análisis. Estados Unidos intensifica su guerra psicológica y mediática contra Venezuela. Esto ocurre luego de que anunciaran una recompensa de $50 millones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que sin prueba alguna es acusado de patrocinar el narcotráfico desde el país suramericano. Esta acusación fue desmentida por el Estado venezolano, expedientes de organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea. Por ejemplo, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó que Venezuela es un país libre de cultivos de drogas y además no figura como punto de distribución de estupefacientes. Pero la narrativa de Washington continúa de manera fáctica y va más allá. A esto se suma cómo la presentadora de Fox News, en una entrevista con la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, aseguró que los venezolanos se ven forzados a comer animales de zoológicos. Unas afirmaciones sin sustento alguno que busca vender la imagen de una Venezuela sumida en el caos. Internautas lo desmintieron. Postearon videos en redes sociales para mostrar que nadie come animales y en su lugar se les cuida. A esto se suman las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela con el despliegue de 3 buques a aguas del Caribe, en una estrategia con una amplia gama de recursos, desde ciberataques y sabotajes a infraestructuras hasta focos de violencia armada. Analistas sostienen que llamar abiertamente a una guerra o invasión le podría costar el cargo a cualquier funcionario estadounidense. Además, acabaría con la imagen de pacificador que intenta vender Donald Trump ante negociaciones entre Rusia y Ucrania. Bueno, ante todo esto, entonces vamos a ver qué dicen algunos medios de difusión de mensajes en la enclave mediática. Vamos a empezar con el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela, que titula lo siguiente: Operaciones psicológicas en Venezuela, una estrategia de guerra no convencional. Este ministerio y esta nota asegura que tras la legítima reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, Venezuela es objeto de agresiones orquestadas por la extrema derecha de la mano del gobierno de Estados Unidos, que buscan desestabilizar el país. Esto se traduce en una guerra psicológica que incluye la difusión de propagandas incitando al odio, imposición de sanciones económicas y la promoción de un clima de confrontación política. Asimismo, señalan que en términos generales se trata de una estrategia a largo plazo para influir en la política interna del país, manipular la opinión pública y crear un clima de inestabilidad. Ahora veamos qué dice TRT. TRT Global destaca: ¿planea Estados Unidos una operación contra Venezuela? Tensiones suben y Petro alerta que sería otra Siria. Según la nota, las amenazas de Estados Unidos se intensificaron luego de que múltiples reportes confirmaran el presunto despliegue de buques de guerra de Washington que, con 1.000 soldados a bordo en aguas del Mar Caribe cerca de Venezuela, podrían invadir al país. La retórica se recrudece cuando la portavoz estadounidense Karoline Leavitt sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a usar todo su poder para frenar el supuesto flujo de drogas y en acto seguido arremetió contra el presidente venezolano Nicolás Maduro al asegurar supuestamente que su gobierno no es legítimo y por el contrario constituye un cártel del narcotráfico. Sin embargo, el presidente Maduro ya había ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país como respuesta a estas amenazas injerencistas. Y por supuesto, Radio Miraflores destaca en su titular lo siguiente: Asamblea Nacional a ofensiva diplomática en apoyo al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con la información publicada, la diputada a la Asamblea Nacional
Tania Díaz, que también por cierto es periodista, explicó que el sistema imperial de Estados Unidos está en crisis y por ello viene la desesperación con las maneras en las que ejerce sus políticas de Estado, sobre todo con las naciones que no se acomodan a sus condiciones o intereses. En ese sentido expresó que el imperio estadounidense quiere que los pueblos del sur paguen el precio y eso es una bofetada a la dignidad de los países libres. Al mismo tiempo aseguró que las falsas narrativas creadas y difundidas en los últimos días desde Washington en los medios de difusión de mensajes estadounidenses tienen el objetivo de imponer una situación de caos en el sur que inicia en el país bolivariano. Por supuesto, se puede imaginar la cantidad de citas que hay en las redes sociales, pero vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, autoridades internacionales sobre la injerencia de Estados Unidos disfrazada de operativo de seguridad. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó: denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz. También el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, señala: la República Bolivariana de Venezuela observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones contra nuestro país. Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región. Y ahora veamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comenta: cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar y el pueblo se sublevó. Bien, vamos a despedir este bloque de Enclave Mediática, pero lo vamos a hacer dejándoles un video de nuestra multiplataforma que explica los detalles en esta Enclave Mediática de lo que hemos dicho. Así que hasta la próxima. 90% de los venezolanos rechaza el fascismo. Por tu cara, María Corina Machado. Es necesario entender que el venezolano quiere paz. La oposición golpista, la venezolana y la de afuera, la de la ultraderecha, no ha entendido esto. Por eso no les va bien en las urnas. Venezuela no quiere a los Guaidó, a los Leopoldo López, a los María Corina, a los Vecchio, a todo el combo que va a llorar a la Casa Blanca a pedir invasión contra Venezuela. Hasta periodistas hay en ese combo. Hasta ahí, hasta en eso llegan las acciones. Esos golpistas quieren imitar los escenarios de Libia, de Siria, se llenan la boca hablando de esto y resulta que no se dan cuenta que todos estamos doloridos, exhaustos, agotados de ver estas imágenes de los niños palestinos. La realidad es, este es el peor momento para que Estados Unidos invente con Venezuela. Les pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a hablar de Venezuela? Los leo.